Somos el equipo número 3 y le vamos a hablar un poco de lo que son los transductores. Los transductores no son más que dispositivos que transforman las magnitudes físicas de entrada en un sistema determinado y las convierten en una magnitud física de salida. Normalmente esta magnitud física de entrada es entrada de temperatura, velocidad, de presión, entre otras magnitudes físicas, y la de salida suele ser una señal eléctrica que posteriormente va a ser analizada, va a ser estudiada, va a ser revisada, va a ser analizada. ¿Qué pasa con estos transductores? Los transductores son aplicados porque es mucho más sencillo para una empresa que aplique un transductor utilizar la señal eléctrica para analizarla que analizar directamente la presión, la temperatura, la velocidad, ya que son formas más inexactas de medición. Eso se verá un poco más adelante en las explicaciones que iremos dando, pero efectivamente uno de los dispositivos utilizados como sensores o transductores es un velocímetro, que toma como señal de entrada la velocidad, como señal de salida lo convierte en una señal eléctrica que es más fácil de analizar. Efectivamente, los transductores tienen ciertas características, como lo son las siguientes 6: exactitud, precisión, rango de funcionamiento, velocidad de respuesta, calibración y fiabilidad. La exactitud no hace referencia más que al sencillo hecho de que al tomar una señal de entrada y convertirla en una señal de salida tiene que ser lo más exacto posible. Se tiene que buscar que no haya margen de error, y si lo hubiese, que fuese lo más mínimo posible, porque obviamente no puede ser perfecto. La precisión señala exactamente también algo muy parecido a lo de la exactitud. Cada vez que se tome una señal de entrada se tiene que buscar que la desviación de la toma de datos sea la menor posible, y si hubiese alguna toma de datos inexacta se tiene que recalibrar, ya que puede deberse al hecho de que por el uso, la constancia y el tiempo se perdió la calibración del dispositivo. El rango de funcionamiento quiere decir que tiene que tener un rango de funcionamiento muy amplio, es decir, el espacio o la distancia o todo el espacio en el cual vaya a trabajar tiene que ser amplio y funcional, tiene que ser preciso y exacto en todo ese tiempo, todo ese espacio. En cuanto a la velocidad de respuesta, tiene que ser la más mínima posible, indicando que, a pesar de ser lo más mínimo posible, debería reaccionar a los estímulos lo más rápido que pudiese, siendo así que si la respuesta fuese inmediata a cualquier estímulo que se llegase a presentar en los sensores de estos dispositivos, de cualquier sistema, sería lo más exacto, lo más necesario, y ayudaría a los requisitos, a las características anteriores, siendo las características anteriores exactitud, precisión, rango de funcionamiento. La calibración ya la traté un poco anteriormente, pero obviamente cada dispositivo que se trate de medir va a tener que ser calibrado posteriormente al inicio de su uso. ¿Qué quiere decir esto? Que con el uso, la constancia y el tiempo que va pasando, el dispositivo va a ir perdiendo la exactitud y la precisión, siendo así que de alguna u otra manera el dispositivo va a ser necesario recalibrarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que volver a las variables exactas desde el principio, porque si no, las variables de entrada o las señales de entrada van a ir variando con respecto a las señales de salida y no va a dar una respuesta exacta, precisa. ¿Cómo se hace esto? Dependiendo del tipo de transductor se va a ir calibrando. Lo único que se establece es que debería ser el tiempo de calibración mínimo para que el usuario no pierda tanto tiempo recalibrando, y que no se debe recalibrar con poco periodo, debe ser un periodo largo, un lapso amplio para su recalibración. Y en cuanto a la fiabilidad, cada sensor debe tener una alta fiabilidad, no pueden estar sujetos a fallos frecuentes. Cada usuario debe estar confiado en que su transductor va a darle una respuesta efectiva, calibrada, con alto rango de funcionamiento, con una alta velocidad de respuesta, con una alta exactitud y una alta precisión, porque si no, no tiene sentido que tuviesen transductores. Efectivamente, por esto es que son los transductores tan necesarios, pero a pesar de todo esto, más adelante trataremos lo que son la importancia de los transductores, clasificación de los transductores y un poco de lo que son los transductores en la vida cotidiana. Ahora hablaremos sobre la importancia de los transductores. Ahora, ciencia y es una técnica, es debido a que gracias a ellos es posible aplicar la electrónica en todos sus cursos, a la medida de magnitudes de todo tipo, y con el procesamiento de los resultados en la forma en que se una a convertir.
Así, la utilización es indispensable en la automatización de la industria, de procesos, en la robótica, en la ingeniería, en los sectores no productivos como lo son el ahorro energético y el control ambiental, como el aire, el agua, el ruido, la calidad de agua, en automóviles y electrodomésticos. Se hará énfasis en los tipos de transductores más básicos, dependiendo de la forma de diseñar a convertirse. Están los transductores analógicos, que proporcionan una señal analógica continua, por ejemplo el voltaje o la corriente eléctrica. Esta señal puede ser tomada como el valor de la variable física que se mide. Están los transductores digitales, que proceden una señal de salida digital en la forma de un conjunto de bits conectados en paralelo o formado con una serie de pulsaciones que pueden ser contadas. En una u otra forma, las matas representan otra vez el valor de la variable medida, que suelen ofrecer ventajas al ser compatibles con las computadoras digitales que los sensores analógicos con la automatización en el control. Se mencionará algunos ejemplos más comunes de los transductores, como lo son el micrófono, que es un transductor electroacústico que convierte la energía acústica en vibraciones sonoras de oscilaciones en la presión del aire, en energía eléctrica en variaciones de voltaje. Están los altavoces, que también es un transductor electroacústico, sigue el camino contrario porque transforma la corriente eléctrica. Ejemplos de transductores utilizados en la industria. Transductores de temperatura son los que son capaces de transformar la variación de resistencia a través de un sensor térmico y convertirla en una señal eléctrica. Existen diferentes tipos de transductores de temperatura, cada uno con sus características y particularidades. Uno son los termómetros de resistencia, o también llamados detectores de temperatura de resistencia, o llamados RTD. Este transductor funciona a través de ondas de exactitud que van a determinar la temperatura y van a mandar la señal eléctrica. Y la ventaja de esto es que puede soportar altas temperaturas, lo cual es beneficioso porque algunas industrias como la automotriz y también estudios científicos pueden utilizar este tipo de transductor. Y su desventaja es que, como soporta una elevada temperatura, el material tiende a desgastarse, lo cual puede ser costoso. Los transductores tienen numerosas aplicaciones en el campo de la detección y el control industrial. Pueden ser utilizados en gran variedad de aplicaciones, como los transductores de retroalimentación para el control de velocidades y motores, como sensores de medición, de corte y de posición. También como entrada para velocidad y control de rango. También hay otros ejemplos que destacan en la industria, como el dispositivo de control de puertas, robótica, máquina de lente demoledor, soldadura ultrasónica, maquinaria convertidora, maquinaria de ensamble, maquinarias etiquetadoras, dispositivos de análisis, máquinas taladradoras, mezcladoras, equipos de médicos y máquinas de prueba.